La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchas gracias a todos los que me ayudan cada día y muy especialmente esta noche, que ha tenido una puntería perfecta, a Raúl Santamaría, el pelos, que hacía mucho que no le veía yo por aquí, por los estudios, que hace muchos exteriores, y hoy ya tiene una puntería, pero vamos, espectacular, porque resulta que vamos a hablar con un músico que a él le gusta mucho. Así que no os voy a decir nada más, porque este ilustre invitado está aquí ya a mi ladito en el estudio, así que arrancamos ya. Ya lo estáis escuchando. De fondo suena Vivir sin civilizar de Doctor Explosión, un álbum publicado en 1994, pero que al cumplir 30 años, al igual que la banda, que también tiene unos cuantos añitos, que ya supera las 3 décadas, se ha reeditado para corregir de alguna manera los errores de novatos, vamos a ponerlo todo entre comillas, que cometieron al publicarlo hace 3 décadas. Mañana, 30 de noviembre, van a estar en Madrid. Llevan unos cuantas semanas ya de gira. Mañana van a estar en Madrid, pero tienen más fechas. Luego os las vamos a recordar. Una de las importantes es la del 6 de diciembre, también en el Purple Weekend. Pero dejadme que salude a nuestro invitado, que ya le tenemos aquí al ladito para hablar de todo esto. Jorge Muñoz Cobo, Jorge Explosión, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. Y yo que me alegro además de que estés, porque es una alegría tener a los músicos siempre en el estudio. Durante unos cuantos meses largos, se hicieron muy largos, no podíamos recibir a nadie por el tema de la pandemia y todo eso. Entonces, cuando nos dieron la luz verde, luz roja en este caso, que es la que se enciende cuando estamos en directo, para poder traer otra vez a los invitados aquí, yo vi la luz. Entonces ahora, siempre que puedo, o sea, siempre que hablo con la gente de comunicación, oye, si pueden venir al estudio, que vengan. Claro, encantado. Esto es un poco como escuchar el disco o ver un concierto. Te quiero decir, no es lo mismo hablar contigo por teléfono claro. que tenerte aquí y verte la carita. Claro, hay más interacción. Oye, vamos a hablar de este Vivir sin civilizar, lo que he dicho al principio, es vuestro primer trabajo. Nuestro primer álbum, sí, antes habíamos publicado unos singles autoproducidos y este es el primer álbum de larga duración con el cual nunca nos sentimos a gusto del todo. Entonces ahora me siento muy contento de que por fin esté como, bueno, más parecido a como nos habría gustado que hubiera salido cuando salió publicado. Eso es lo que he dicho yo antes, que igual pagasteis algunos errores de novatos, ¿no? Erais primerizos, estabais no ahí a ver cómo hacíais, claro. Entonces, bueno, pues pagas esos errores. La mezcla, pues las guitarras no tenían la predominancia que tienen ahora, el papel más, bueno, tenían un sonido un poco más limpio, más comercial, digamos, de alguna forma. Estaba la voz en un primer plano que era demasiado excesivo para nuestro criterio. Y bueno, pues todo eso lo he podido corregir un poco experimentando, porque no tenía las pistas. No podía mezclar las pistas porque tenía la cinta con las pistas, pero no tenía la máquina donde reproducir esa cinta. Entonces, ¿qué habéis hecho? ¿Como Taylor Swift? ¿Regrabar todo otra vez? ¿O cómo? Sí, como la guitarra no se oía mucho, empecé experimentando con una canción y regrabé la guitarra. Pero utilizando un rango de frecuencias concreto para que conviviese con la que ya había y pareciesen que solo había una.
Y entonces de esa manera pues pude reequilibrar el balance entre la voz que estaba muy alta, el bajo y la batería que estaba muy alto y la guitarra que se había quedado atrás. Y de esta manera se compensa todo y que el resultado queda mucho más acorde con lo que vosotros buscabais en un inicio. Y con el salvajismo y la energía que pretendíamos transmitir, porque se habían quedado en su día, decíamos, parecen las guitarras de Alejandro Sanz, no de una banda de garaje, ¿no? Porque habían quedado muy limpias, como muy producido, ¿no? Esto tiene que ver también con quién produce el trabajo, en este caso, que por eso son tan importantes esas personas que trabajan en la sombra cuando se hace un disco. Claro. Que es como los entrenadores en el deporte, que los dejamos ahí de un lado, pero son fundamentales para el resultado. Fundamentales, porque tienen un poco que entender la filosofía del grupo y lo que el grupo quiere transmitir y cuáles son sus referentes. Eso es muy importante. Lo habéis editado bajo el sello Alan Smithy Records. Sí, bueno, esto es una coña, porque los productores en Hollywood, cuando un director está en desacuerdo con la película final, porque el estudio cambia un poco el concepto de lo que el director tiene en la cabeza, pues en Hollywood los directores firman, cuando no están de acuerdo, bajo el seudónimo de Alan Smithy. Es como, yo he hecho este trabajo, pero no, que conste que no es como que no lo he hecho yo realmente. Exacto. Estoy bajo unas demandas, ¿no? Claro. Unas obligaciones. Dicen que Alan Smithy, de hecho, es el director de Hollywood más prolífico y más longevo. Claro. Fíjate, deben estar todos descontentos. Dicen que es del Land of the Free, ¿no? Sí. Estados Unidos. Sí, parece ser que la censura actúa allí más que en la época de Franco. Bueno, no solamente la censura, a veces son puntos de vista distintos sobre una obra, que no tiene por qué ser censura, puede ser simplemente un tema comercial. Sí, o un tema de visión distinta sobre una obra, y entonces, bueno, pues cuando el director no está a gusto, pues firman como Alan Smith, y por eso en este sello, para hacernos una autocoña, quisimos poner a Alan Smith. Me encanta, está muy bien. Sí. Sois muy divertidos. Bueno, siempre estamos un poco dándole la vuelta a todo. Se podría decir que sois hasta gamberros. Cuando nos dejan. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que os dejan, ¿no? Os habéis tomado muchas libertades en estas más de 3 décadas que lleváis en la industria musical. Se puede llamar industria lo que vosotros hacéis, sí, ¿no? Sí. Al final es un negocio esto también, ¿no? Sí, Se trata a pequeña escala, pero sí que lo es también, claro. Y también, por otro lado, se ve que estáis cómodos en un lugar que igual no es tan, bueno, no es mainstream como el resto de lo que estamos viendo en general, y sin embargo estáis muy cómodos, tenéis un público muy fiel. Sí, y somos más libres creativamente, pero bueno, sí, la verdad que últimamente hemos publicado una serie de discos, vamos a decir, diferentes. Aparte de un LP que publicamos, Superioridad Moral, hace un par de años. Tenemos una canción en la playlist para escuchar sobre ese disco. Pues hace poco he publicado un disco, por ejemplo, Tributo a mi madre, que sale ya en la portada, y he incluido también una obra compuesta por ella al piano. ¡Qué bueno! Y no solamente eso, sino que el disco va perfumado con su perfume. Llevo un trocito de su falda, que hice 500 trocitos y los pegué en un relicario que va dentro del disco, y también escaneé su firma, hice un cuño de caucho y estampé uno a uno todos los discos con su firma. Y en la cara B, como un audio oculto, viene ella hablando y dando una receta de tarta de almendra. Me encanta, de tarta de almendra, que bueno, que es un homenaje, ¿no? Sí, es como una performance. Mi idea era pues reunir todos esos elementos que pueden hablar de quién es esa persona y volverlo a juntar en un objeto pop que interactúe otra vez con nosotros. Sois muy pop, estáis dentro también de la cultura modernista, ¿no? De los mods. Sí, digamos que sí. El otro día me decía un artista, Vanessa Boragian, que el jazz tiene los brazos muy grandes, la cultura mod también la tiene, ¿no? Puede englobar el punk, el garaje, y el jazz también. El jazz, claro. Rhythm and blues. De hecho, vosotros lo hacéis en vuestros discos también. Sí, lo que pasa es que, fíjate que la cultura mod ha quedado como una especie de contradicción, ¿no? Porque en su momento se llamaban mod porque eran la vanguardia. Claro, de modernista. De modernista, ¿no? Y porque escuchaban modern jazz y tal. Pero luego se ha quedado como una cosa retro, ¿no? Como de mirar hacia el pasado. Aunque hay algunos mods que tienen una mirada puesta más en vanguardias y se han pasado más hacia el soul y hacia el house, ¿no? Sí, cierto. Entonces, bueno, es interesante también
valorar que no solo es. Nosotros cuando empezamos, Varo era mod, y bueno, ahí era muy estricto el decálogo de lo que era ser mod y lo que era no ser mod, porque hoy en día por mod se entiende todo, y ojo, que de aquella no era así. Por eso digo que es verdad que son muy exclusivos, incluso podríamos decir Era que muy hasta elitista. excluyentes. Era, sí, el rollo mod era muy elitista. Y yo tengo algunos amigos que lo siguen siendo, de hecho, Sí. Vamos a ver, yo como siempre les digo, a mí no me metáis en ese saco, que yo mi espíritu es punk, en cualquier caso. Normalmente empezamos el programa con una sección con Julio Ruiz, que le conoces muy bien. Sí, claro. Disco grande, 50 años en Radio 3. No ha podido coincidir contigo, pero sí que nos ha dejado algunas preguntas. Vamos a escuchar la primera comentario de Julio Ruiz. Hola Jorge, ¿qué tal? No es lo mismo, pero bueno, algo es algo. No hemos coincidido en fechas de cuando grabo mi podcast, que es la continuación lógica de mi programa de toda la vida, pero bueno, me dijo Natalia que si preparaba unas preguntitas y aquí estoy. Oye, la primera de todas, bueno, como tuvo el detallazo Aure Roces de invitarme a contar mis batallitas a propósito de la movida de Gijón de la época heroica de los 90, te voy a preguntar, porque tú seguro que estarías en el pase ese maravilloso que hubo. ¿Qué tal ha quedado la película? ¿Ha quedado bien? Al final es un listín telefónico de gente y de músicos y de críticos lo que aparece, y porque vamos, estoy seguro que Aure, con el trabajo que hizo en su momento, no le habrá quedado nadie a quien pedirle su opinión. Se está refiriendo al documental que se llama Generación Season Sound, ¿no? Correcto. Y ahí Aure Roces hace un recorrido, ¿no? Por todo lo que fue aquel movimiento, ¿no? Igual que estuvo la movida madrileña, el sonido Donosti, el Season Sound. Oye, ahí salió oro. Pues mira, no he podido estar en el primer pase, que fue el sábado que fue 16, porque ese día estaba tocando en Logroño. Hice una pequeña girita que ahora estoy haciendo también en solitario para presentar el disco, donde hago otro repertorio distinto y cuento historias y las intercalo con las canciones, y eso me coincidió el sábado en Logroño. Pero te puedo contar una cosa en primicia con Aure Roces. Adelante. Aure Roces es el ayudante de dirección de una película que vamos a rodar el año que viene, donde el trasfondo es en parte Doctor Explosión. ¡Qué bueno! Sí, sí. Madre mía, no me pierdo esa peli, tendréis de cosas que contar. Y justo vengo ahora del Festival de Cine de Gijón porque nos seleccionaron el proyecto, nos han dado unas ayudas de la televisión pública y nos seleccionaron en el Festival de Cine en un apartado que llaman Semilleru, que es como una especie de tutorías con un jurado internacional, que son todos programadores internacionales de festivales de cine, y ha estado muy interesante. La verdad que ha crecido el proyecto a partir de estos días ahí trabajando en Semilleru. Y qué bueno, además, que se fomente la cultura local, ¿no? Que en Asturias, que tanta gente se ha tenido que marchar de allí para buscarse la vida, y qué bien que se esté fomentando ahora y que esté creciendo también, que esté en ebullición. Sí. Y bueno, pues en la película, mira, os voy a adelantar el título. Se va a titular A las 2 serán las 3. ¡Ay, me encanta! O la imposibilidad de hacer un documental sobre Doctor Explosión. Bueno, es genial. Vosotros tenéis... La verdad es que me encantan los títulos que le ponéis a los trabajos, a los discos, y con este no podíais ser menos, sin duda. Hablando de títulos y de trabajos, hay otra pregunta de Julio Ruiz. Vamos a escuchar la segunda pregunta. A mí me gusta esto de que se revisen discos históricos y del principio de la carrera de un grupo, aunque ello implique que a veces uno echa la vista atrás y dice, buah, lo que contaba, no lo que cantaba, lo que contaba, las letras, qué viejo se ha quedado. ¿Esto lo vais a hacer con algún otro disco posterior, o el único al que queríais hacerle el arreglo de chapa y pintura era este primer álbum? Antes de que contestes, esto que estamos escuchando de fondo es Girl, You Won't Succeed, de los Smokers. Sois especialistas en hacer covers. O sea, yo alucino con vosotros porque, de hecho, es todo un arte.
el hacer una versión, porque Sí. supone que la creación de alguien tú la tienes que llevar hasta tu terreno y transformarla de una manera que también sea atractiva. Y vosotros sois maestros en esto. Sí. Hemos hecho a lo largo de nuestra carrera muchas covers que a veces fagocitan nuestras propias canciones, que esa es la parte B de hacer buenas covers, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con material como muy icónico, ¿no? De nuestro background español, ¿no? Como por ejemplo puede ser la cover que hicimos de Julio Iglesias últimamente. La tenemos en la playlist, la vamos a escuchar, pero esta de los Smokers a mí me ha llamado mucho la atención porque, no sé, creo recordar que son uruguayos, ¿no? Sí. Entonces es que es maravilloso encontrar este sonido desde Uruguay y convertirlo en una versión. Pero fíjate que el teclista, el compositor de los Smokers de esta canción, ¿Sí? es el teclista de Gabinete Caligari. Claro, ahí Esteban es donde viene, Hirschfeld. claro, ahí es donde vienen luego los vínculos, ¿no? De un modo o de otro. Sí. Pero es que yo quería preguntarte eso porque además en la selección musical me iban surgiendo preguntas según iba haciendo la selección musical, pero contéstale a Julio, ¿vais a hacer más revisiones Más de más revisiones. álbumes? Pues ¿O mira, este era el único este que era- os quedaba así, que os quedaba la espinita? Este era el único que nos quedaba la espinita, pero hay uno de 2009 que lo titulamos Chupa aquí y que ese también tengo la espinita con algunas canciones, algunas que no las canté del todo bien. Y de hecho, en el disco que te comentaba de Tributo a mi madre, la cara B es una de esas canciones revisada, que se llama Fishing, que era una gran canción de pop, pero que yo no la había resuelto bien, la interpretación de voz. Entonces durante la pandemia, como estaba aburrido, Ya. me fui al estudio y hice una toma de voz a la altura de lo que merecía esa canción, y está en la cara B del disco este. A ver, tenemos una pregunta más de Julio Ruiz. Oye, ¿y seguís montándola en el tren? Porque yo recuerdo que la canción que más ponía en su momento de aquel primer álbum era esa. Pues sí, recuerdo que esa la hicimos en un viaje a Barcelona, la primera vez que fuimos a tocar al Comuniqué en el 91. Sí, ahí está sonando. Sí, y un poco inspirado en aquel viaje loco en tren, que fueron 12 horas eternas, pues salió esta canción. Pero ya os portáis bien, ¿no? Sí, es, sí. Claro, porque es lo que él dice, ¿la seguís liándola o no? Ahora somos En el tren, sí. formalitos. Otra cosa sobre el escenario. Pero recuerdo el día antes de irnos en el tren a Barcelona, fue una anécdota súper loca del grupo. Íbamos a tocar a la Semana Negra y era la primera vez que tocábamos en un escenario gigante, de estos escenarios grandes, con 40.000 vatios de sonido. Wow. Y que era gratis y venía todo Gijón a vernos, ¿no? Y entonces de camino al concierto se me ocurrió una estúpida idea, que pasamos por una empresa industrial de verduras que se llama Fruasa y entramos allí con la furgoneta y les preguntamos si tenían lechugas en mal estado. Y dijeron, sí, tenemos ahí. Tenían 200 cajas y cargamos la furgoneta hasta arriba de lechugas con la intención de a puntapiés repartirlas entre el público desde el escenario. Y lo que nos pasó fue que, sí, evidentemente, las lechugas que nos dieron estaban podres y soltaban una peliculilla que hicieron que todo el escenario se convirtiese en una pista de patinaje, porque encima orvalló, ¿sabes? Estaba lluvia fina, Sí. y la lluvia junto con las lechugas, aquello era un peligro. Entonces, justo antes de tocar, llegamos al recinto, ya estaba todo a oscuro, estaba todo Gijón allí, y de repente me doy cuenta que había quedado una caja de lechugas sin colocar. Y yo, con un afán de perfeccionismo absoluto, dije, voy a colocar la última caja de lechugas. El señor del equipo pensó que empezaba el concierto y abrió los micros de la PA de 40.000 vatios, me puso el cañón de luz, que me sorprendió y pegó un resbalón, que salí volando por el aire, y cuando aterricé al escenario sonó un boom amplificado por 40.000 vatios de sonido, que fue el hazme reír de todo Gijón, porque me pegué un lechazo ahí. Eso se dice empezar un concierto por todo lo alto, vamos. Totalmente. Volando. Pero luego aquello fue una batalla campal a lechugazos. Me parto, de verdad, qué gamberros sois. No me extraña que hicierais esta canción, Muévete en el tren. Puedo recordar, el alcohol me hace sentir bien, todo me da vueltas en el tren.
Tenemos más preguntas, creo que es la última ya de Julio Ruiz. Bueno, entre el último disco creativo y este recuperado, no estás parando de tocar por ahí. Y me pregunto, ¿recuperamos o incluimos en el setlist el Drácula Yeye y esa versión sui generis de Julio Iglesias? Amo la vida, amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Un señor, lo deletreo. Una S, una E, una Ñ, una O, una R de señor. Soy un señor, un señor, sí. Soy un señor, sí. Un señor. Confieso que a veces soy cuerdo y loco. Y en la vida tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si de olvidarlas, debo y olvido. Es que es maravilloso, absolutamente maravilloso. O sea, es el arte de hacer un cover. O sea, esto es tremendo, de verdad. Esta la tocaremos aquí en Madrid. Sabes que vamos a tocar en el Teatro Yo y Eslava. Sí, mañana día 30. Sí, pues la tocaremos y también tocaremos el Drácula Yeye y todos los clásicos, claro. Pero le vais a incluir también en las siguientes fechas que tenéis, que si no me equivoco, 6 de diciembre en el Parkway Weekend, el 20 de diciembre en Barcelona en el Upload y el 26 de diciembre en Gijón, ahí cerráis, ¿no? En el Acapulco, Sí. si la incluiréis, ¿no? Sí, por supuesto, la incluimos siempre y luego también la improvisamos un poco y hago sobre esta canción, suelo hacer un speech que voy improvisando con locuras que me vienen a la cabeza, no sé qué voy a decir, pero siempre acabo diciendo sandeces que bueno, causan la risa de los asistentes. Esa es una de las razones de esa leyenda urbana que se ve que no lo es, que es real, que no tenéis dos conciertos iguales, o sea, no sois como los Strokes para nada, vosotros hacéis, cada concierto es diferente. Pelos, ponme el Drácula Yeye, no nos vamos a ir de aquí sin que suene el Drácula Yeye, lo tengo clarísimo porque es la que me has pedido tú, así que para adelante. Eso es lo que te estaba diciendo, Jorge, que todos vuestros conciertos son absolutamente distintos uno de otro, no tenéis otro igual. Esto es como un partido de fútbol, nunca se repite el mismo partido. Hombre, hay unos ensayos y las canciones más o menos pues las tocamos, pero hay cierta improvisación también y aparte yo creo que eso es bueno, ¿no? Es como el reto de cada concierto, de yo intentar hacer algo que me divierta a mí mismo y divierta a mis compañeros, que les sorprenda de alguna manera, como el otro día que precisamente en Pamplona empezamos el Drácula Yeye y en vez de hacer 1, 2, 3, 4 le dije a Conrado 4, 3, 2, 1, el hombre se perdió y no sabía por dónde iba y luego decía, no, mentira, no dijiste 4, 3, 2, 1, dijiste 4, 1, 2, 3, yo, ¿no? Dije 4, 3, 2, 1. Bueno, siempre los intento pillar por sorpresa y hacerles la coña y montar un show que les sorprenda, que me sorprenda a mí mismo, que les sorprenda a ellos y de esa forma contagiar al público y meterles en nuestra locura. Y de ahí esa sensación de que cada concierto de Doctor Explosión es irrepetible. Drácula Yeye. Soy un Drácula, vivo de los hippies. Fumo porros y también me como trippies. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto. Es verdad lo que decía Julio Ruiz. A día de hoy estas canciones no se podrían ni siquiera proponer publicarlas. O sea, vosotros sois absolutamente gamberros, como yo decía al principio. No habéis tenido nunca ningún complejo ni ninguna cortapisa a la hora de hacer letras ni música. Os habéis guiado por vuestro instinto y vuestra pasión por esto de la música y por divertiros, como bien estás contando. Y también le habéis dedicado una canción a David Bowie. Estaba yo sentado en un buen restaurante comiendo un arroz con mugre a la orilla del mar.
la gente que le gusta la música le preguntan ¿dónde estabas el día que David Bowie murió? Esta canción surgió porque cuando me planteé hacer este álbum, Superioridad Moral, mi idea era ir al estudio cada día sin ninguna idea y componer las canciones en directo mientras las grabábamos. Y entonces di con este riff y de repente alguien dijo, se ha muerto David Bowie. Y entonces cogí el bolígrafo y la hoja en blanco y dije, pum, letra. Y la escribí y la canté, se la mandé a la radio a un amigo y al día siguiente la emitieron. Una mezcla peor orquesta porque fue una mezcla un poco apresurada. Recién salida, sí, como quien dice, de pero la cabeza. pero la maqueta sonó al día siguiente de morir Bowie. Y bueno, lo que no han contado la audiencia es cómo murió Bowie, porque eso en Gijón lo sabemos pocos, pero Bowie murió por comer unas faves con almejas en mal estado, en Gijón. ¿En serio me lo estás diciendo? No. Esto lo digo para que los turistas no vengan a Gijón, que se está poniendo la vivienda muy cara. Venga, vale. Últimamente mueren estrellas de rock en fatales accidentes con sus carritos de golf. Yo trabajo cada día y me labro un porvenir y hasta puede que con suerte alguien se acuerde de mí. El día que David Bowie murió, el día que David Bowie murió, el día que David Bowie murió. Se puede decir que acabo de sufrir en mis propias carnes las bromas de Jorge Explosión aquí en pleno directo. O sea que yo ya me doy por satisfecha, ya me siento parte de la historia de Doctor Explosión a partir de este momento. Parte de la historia de este programa, que cumplimos 20 años en esta temporada, con la Deporteca, juntando literatura, cine y música, es la sintonía de cierre. Durante muchísimos años hemos cerrado el programa con el Blue Monday de New Order, porque bueno, pues nos venía muy bien, porque yo soy muy fan de New Order. Yo también. Y pues me alegro. Pero claro, resulta que una compañía de seguros decidió utilizar esa sintonía como publicidad y dije, hay que cambiarla. Con lo cual, hace 2 temporadas que estamos utilizando otra canción de New Order para cerrar el programa. Pero bueno, no tiene nada que ver esto, pero sí, tiene que ver porque vamos a cerrar el programa con una de vuestras versiones, que es precisamente el Blue Monday. Entonces, haciendo un poco homenaje a la Deporteca, que cumple 20 años y esa de sintonía de cierre que nos ha acompañado tanto tiempo, también vamos a cerrar con Blue Monday. No sé si tienes que aportarme algo más, decirme algo más. Bueno, que descubrí esta canción, pues supongo que en la radio la pondrían, recuerdo, en el autobús cuando iba al colegio o algo así, y se me quedó grabada. Y fui corriendo a comprar el disco. Recuerdo que compré el maxi single de Blue Monday cuando tenía 13 años. Y me encantaba y me sigue encantando. O sea, esta canción, no nuestra versión, sino la original, creo que es de los mejores ejemplos en la música de cómo una canción no ha envejecido o ha envejecido súper bien y puede seguir siendo actual, ¿no? No te he preguntado tampoco por el Purple Weekend que vais a estar la próxima semana a partir del día 6. El Purple Weekend también forma parte de la historia de Doctor Explosión, ¿no? Sí. Porque es un festival que es pequeño, que no tiene grandes pretensiones, pero que tiene un público fiel y que sigue funcionando 35 años, creo que cumple en esta edición. Yo estuve en el segundo Purple, en el 89. Fue la primera vez que fui como público. Pero enseguida nos llevaron para tocar y hemos tocado un montón de veces, en muchas ediciones. Y la verdad que es de mis festivales favoritos. Estamos muy, muy contentos de tocar y compartir el escenario allí con los Fastons. Y luego, bueno, pues en esta gira que estamos presentando esta reinvención, y os cuento una primicia que sale esta semana, un single de Doctor Explosión cantando en catalán. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo te quedas? Me encanta. Sí. Seguís sorprendiéndonos 30 y tantos años después. Pues sale con Gersen Records, que es un sello de Lleida, y es el Vende tu corazón de este disco, que se va a titular ahora en catalán Vés-te'n si us plau, y algo crazy que la titulamos Perdu l'esma. Ay, me encanta.
Además, ya sí, bueno, vosotros como habláis en bable, Hablamos ¿no? en bable, Habláis, bueno, pues, los que hablan. El catalán os resulta fácil. Pues nos despedimos con el Blue Monday y esta versión de Doctor Explosión. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado aquí en La Deporteca. Gracias a vosotros. Nada, decirle al público que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, También, en nuestra claro. web, recién inaugurada web, que es doctor-medioexplosión.com y que nada, nos vemos mañana en la IO y Eslava, Teatro IO y Eslava. Y en el Purple Weekend, en Barcelona, en Acapulco, y que saquéis más fechas, por favor, que tenemos que seguir disfrutando de vosotros y de vuestro directo. Por supuesto. Yo me marcho ya, pero os dejo con este Blue Monday de Doctor Explosión y prometo volver la próxima semana para seguir hablando de literatura, cine y música relacionados con los deportes aquí en La Deporteca de Radio Marca.